today, Mr. Zapete is becoming very popular because of the way he presents his ideas, the way he analyzes the issues that we learn through newspapers, and sometimes you don't get the whole story. And with that, please join me in welcoming the distinguished journalist from the Dominican Republic, Mr. Marino Zapete. Muy buenas tardes. Para mí es un honor compartir con ustedes acá este encuentro. Quiero agradecer a la gente que dirige la Mesa Redonda Dominico-Americana por este gran privilegio, muy especialmente el empeño que han tenido Francesca Peña y don Néstor Montilla para que podamos vernos acá. No pensé que había crecido tanto la comunidad dominicana joven que se interesa por la superación. Me he quedado sorprendido con la brillantez de algunas exposiciones de gente tan joven, de manera que pienso que este es un premio que me da la vida. Muchas gracias por recibirme acá. Quería, antes de entrar en el tema específico que me ha asignado acá, decirles que a menudo en mi ejercicio periodístico, en mis conversaciones con grupos, quiero llevarle y les llevo un mensaje especial a los jóvenes. Creo que la generación nuestra, la de viejos, de alguna manera somos una generación perdida que les deja a ustedes un fardo muy pesado sobre sus hombros. Les dejamos una sociedad corrupta, una sociedad con muy pocas posibilidades de inserción de la juventud en el proceso productivo. Le dejamos una sociedad con una de las peores educación media y básica de América Latina. Le dejamos con una sociedad en el solar nuestro de inseguridad ciudadana, donde la gente no puede salir a las calles. Cuando veo los jóvenes que quieren ir al cine, que quieren ir a alguna actividad de entretenimiento y andan como paranoicos, mirando para todas partes porque tienen miedo que los asalten, y les estamos dejando una sociedad totalmente endeudada. En fin, una sociedad que ustedes no se merecen. Ustedes merecen otra cosa, jóvenes, y quisiera que ustedes se feliciten a sí mismos por trabajar para construir esa nueva sociedad. Yo los felicito. Un gran abrazo para todos. El tema que me han puesto para hablar de ustedes, esto no lo escribí yo, lo escribió Néstor, y dice que el tema es el papel del periodismo investigativo en el sistema democrático y cómo su práctica responsable ayuda a balancear la incidencia de los medios de comunicación bajo el control de élites dominantes y cómo ayuda a la formación de opinión pública y nuevos dirigentes. Ilustrar cómo los medios de comunicación de masas son manipulados para construir en la opinión pública una realidad política y social falsa. Cómo encubren la realidad de un sistema democrático caracterizado por la corrupción, la impunidad y la falta de ética. Exponer cómo esta realidad ha impactado adversamente todos los estamentos de la sociedad dominicana. Como estamos ante una población abrumadoramente joven, que muchos no conocerán
la historia reciente de la República Dominicana, quise hacerles a ustedes más o menos un briefing de cómo ha sido el ejercicio del periodismo en los últimos 60 o 70 años más o menos en la República Dominicana, comenzando por la dictadura. Y voy a permitirme leerles a ustedes, por ejemplo, la primera parte, que es la prensa dominicana durante la dictadura. La censura, la manipulación, la revisión exhaustiva de los textos, la distorsión de la verdad, la propaganda a favor del régimen y la exageración de temas que la dictadura quería resaltar son algunos de las características que marcaron el periodismo dominicano en la llamada era de Trujillo, entre el 1930 y el 1961. Rafael Leonidas Trujillo Molina, al asumir el poder, suprimió la poca libertad de expresión que existía en el país. Los articulistas eran adeptos al régimen y cualquier noticia negativa no trascendía. Solo en forma clandestina se podía hacer ciertos comentarios entre personas de extrema confianza. Desde la caída del tirano y más tarde, con el ascenso de la neodictadura, perdónenme, lo de neodictadura no necesariamente es un término que yo pueda decir que es imparcial. Es mi apreciación de lo que constituyó los gobiernos de Balaguer. Entonces, puedo decirle, para mí lo considero como una neodictadura. Entonces, durante el ascenso de Balaguer con su neodictadura, la prensa escrita, la radio y la televisión comenzaron a construirse en un instrumento contestatario de la sociedad. Esto provocó muchas dificultades a Balaguer en sus primeros gobiernos de 12 años, entre el año 1966 y el 1978. Tan presionado se vio Balaguer que en el año 1971 hizo aprobar un reglamento. Ese reglamento era el número 824, para crear la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Esa institución era un órgano censor que se usaba para no permitir que contenidos que pudieran ser de mal gusto para el régimen salieran. Incluso se llegó a prohibir a personalidades hablar por radio o por televisión con el alegato de que había que garantizar el orden establecido y las buenas costumbres. En su empeño por mantener controladas las voces disidentes, en la década de los 70, la neodictadura de Balaguer provocó la desaparición y el asesinato de varios periodistas de los más connotados del momento. Uno de esos crímenes, el más connotado, fue, y que creó grandes escándalos, fue el asesinato del periodista Orlando Martínez Jauli en el año 1975, quien se desempeñaba como director de la revista Ahora y columnista del periódico El Nacional. El propio Balaguer, en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, dejó una página en blanco en la cual supuestamente una persona cercana a él, a Balaguer, ofrecería los detalles del crimen de Orlando cuando Balaguer muriera. Claro que esa página se quedó en blanco. Nunca esa persona la escribió. Esa fue otra época donde al surgir los medios cae la dictadura, pero hay una neodictadura, y cuando Balaguer se da cuenta
el papel de los medios para abrir los ojos de las personas, entonces dice, bueno, yo no puedo seguir permitiendo esto. Primero emite el reglamento 824 para censurar y luego decide, bueno, voy a matar a los periodistas que desentonen. Y ahí asesinan a Orlando Martínez, ahí desaparece Guido Gil Díaz y otros periodistas contestatarios, y ni hablar de políticos como Amin Abel Hasbún, Amaury Germán Aristi, Bienvenido Leal Prandi y muchos más. Entonces, para terminar voy a decirles más o menos la situación actual en la República Dominicana en materia de lo que es el ejercicio periodístico. Dado que los medios de comunicación en República Dominicana no son empresas rentables por sí mismas, lo que se ha producido es una especie de asociación de malhechores, retengan eso, una asociación de malhechores entre los gobiernos y empresarios privados para establecer una nueva etapa de control político en el cual los intereses de la mayoría del pueblo están ausentes, quedan excluidos. De alguna manera, y guardando la distancia de la época, por la presencia de los medios en las redes sociales, ¿verdad?, que están hoy, que antes no estaban, la República Dominicana vive en una especie de tiranía comunicacional en este momento, donde todo lo que hacen los malhechores que están asociados entre el Estado y grupos privados, los que controlan el poder, deciden qué es lo correcto y qué no es correcto. Y así se lo venden a la gente. Prácticamente no hay voces disidentes en la mayoría de los casos en la República Dominicana, y se está tratando de imponer una especie de pensamiento único. Como una parte de lo que me asignaba aquí estaba a decir el periodismo investigativo. En la República Dominicana realmente se puede decir en sentido general que no existe el periodismo de investigación. Hay algunos programas de televisión que realizan reportajes un poco más detallados que la generalidad, pero siempre encajados en los mismos esquemas de control y no generan el balance que demanda un sistema democrático. En consecuencia, la opinión pública está secuestrada y ofrece una escasa contribución a la formación de los nuevos líderes que demanda la sociedad dominicana. He concluido con esta parte escrita y voy a tomarme algunos minutos para decirles a ustedes por qué algunos juicios de valores que emito acá con relación a lo que es el periodismo en los últimos años, que yo digo que es una especie de asociación de malhechores. El Estado heredó muchos medios de comunicación como consecuencia de la quiebra de los bancos que eran dueños de esos medios, o más bien el robo, porque no fue una quiebra del sistema, sino que se robaron una buena parte del dinero de los ahorristas y el Estado dominicano puso a los pobres a pagar ese dinero. Entonces, esos medios de comunicación que no son empresas porque no tienen en un flujo de entrada y salida de dinero, no constituyen un retorno, no tiene ganancia, el Estado pasó a ser dueño. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Que eso ha ido de mano en mano en el político de turno. Usted es el gobierno y usted utiliza esos medios y hace una especie de asociación con los ricos de menos escrúpulos, los menos escrupulosos, y entonces manipulan a la sociedad dominicana. De ahí que ustedes se van a encontrar que en República Dominicana es la economía más sana del mundo, la economía más sólida, la que más crece,
Sin embargo, cuando ustedes comparan esos datos con los indicadores de desarrollo de una sociedad, se encuentran que estamos encabezando todas las variables negativas. Estamos encabezando, y para comentarles, por ejemplo, el presidente de la República Dominicana estuvo recientemente en este país, en este estado, New York, en esta ciudad, New York City, y decía él que los dominicanos y dominicanas que llevamos a nuestros hijos a la escuela privada es porque somos vanidosos, porque la escuela privada, o sea, la escuela pública que él ha creado no tiene nada que envidiarles a la escuela privada. Pero ocurre que cuando examinamos cuál es la situación de la educación pública de la República Dominicana, y no solamente la pública, sino también la privada, nos encontramos que estamos encabezando la lista como la peor educación media y básica de América Latina. Igual hablaba, por ejemplo, de que el sistema de salud que el gobierno tenía, y eso lo publican todos los días los medios de comunicación allí, no tiene nada que envidiarle a las mejores clínicas, pero allí todavía recientemente les presentaba una historia del Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, que es una de las ciudades más pobladas y un hospital que recibe miles de personas, y las sábanas ensangrentadas de las mujeres parturientas tienen que lavarlas a mano porque no hay una lavadora y una secadora para lavar esas sábanas. Ese es el sistema maravilloso de salud. Y luego esas sábanas sin esterilizar hay que llevarlas para arropar a los niños recién nacidos. Entonces, sin embargo, eso es lo que se publica en los medios de comunicación allá. Tenemos al presidente más popular del mundo, tenemos al partido más honesto del mundo, y sin embargo, cada vez que cualquier organismo internacional hace una especie de medición sobre la transparencia, sobre la corrupción, nosotros estamos en el número 1. Esto es deprimente para ustedes. No pretendo que terminemos aquí. Solo quiero hablarles de los retos que tienen ustedes jóvenes para cambiar eso. No hay fuerza humana que pueda contener la decisión de una juventud bien formada, de una juventud educada y empoderada. Y yo creo que esta gente que me ha invitado hoy, la gente de la mesa redonda, es gente que está haciendo eso, contribuyendo, porque no solamente la universidad, hay que tener otro tipo de conciencia de cuál es el rol que nos toca como comunidad, como jóvenes, desde cualquier punto de vista. Tener una sociedad y una generación educada es una ventaja. Nosotros lamentamos profundamente, y hablo a nombre de mi generación, la sociedad tan dura que les estamos dejando, pero al mismo tiempo les exhortamos a que ustedes den todo su amor, su empeño por su superación individual. Cuando todos los jóvenes juntos están superados, el colectivo de jóvenes está superado. Entonces, eso es lo que uno aspira. Ustedes son, como personas que tienen quizás un privilegio mayor que muchos de los que viven en Santo Domingo, un faro de luz. Ustedes tienen una gran incidencia en República Dominicana y desde cualquier punto de vista. Y entonces, qué alegría poder ver por el camino que van. Muchísimas gracias.
Vamos a permitir una preguntita o dos para que ustedes puedan escuchar directamente del señor Zapete. Y la pregunta es que cómo la prensa ya es influenciada por la dinámica del sobre, la cultura del sobre. Okay. ¿Usted sabe a qué me estoy refiriendo? La cultura del cash y el sobre. Sí, mire, el sobre es uno de los componentes del soborno, la manipulación y la represión. Usted sabe que muchas veces las personas pensamos en individual, en nuestros intereses individuales. Entonces, cuando sentimos que decir la verdad puede afectar nuestra economía, puede afectar nuestra salud, nuestra libertad, entonces preferimos negociar, renunciar a lo que debe ser el deber para entonces buscar un bienestar individual. Pero ocurre que el bienestar individual no existe. Usted no puede estar segura en una sociedad insegura, por más candados que usted tenga. Usted no puede ser una persona transparente en una sociedad que no es transparente. Usted no puede vivir educadamente en una sociedad maleducada. Entonces la gente cae en la trampa de ceder ante el sobre, ante la presión, ante el miedo, y nos vamos convirtiendo en una sociedad incapaz de hacer lo correcto. Entonces, por eso, señora, yo creo que existe en las sociedades lo que se llama la horda, un gran número de personas que solo se importan a sí mismos, y existen unos pocos que están llamados a ser la conciencia crítica de la sociedad, a llevar el mensaje de que uno piensa que puede redimir, y cuando uno llega a ese nivel de conciencia, ya no hay vuelta atrás. Ya uno se entrega en cuerpo y alma, de manera que esa es mi vida, yo amo eso, y creo que cada día va a ser mayor el número de dominicanos y dominicanas que se va a entregar a esa causa. Mi nombre es José Morales, yo soy estudiante de la Escuela Superior de Manhattan Center. Entonces, que mi pregunta es para el señor, si usted ha caído preso por decir la verdad. Sí, sí, muchas veces. Cuando tenía 13 años fue la primera. Tengo un recuerdito en mi rodilla derecha de eso, porque me golpearon y mi rodilla cayó sobre un hierro y se rompió, sufrí una herida. Luego eso fue suficiente para que tuviera siempre un motivo político para que me persiguieran. Durante los 12 años de Balaguer estuve 7 veces preso, y en el gobierno de Hipólito Mejía reciente fui secuestrado en mi casa. Mandaron a una contingente de guardias a buscarme y me llevaron preso, pero en esa ocasión tuve mejor fortuna, no duré mucho porque prácticamente una buena parte de los periodistas dominicanos fueron y se sentaron allí en el piso y no permitían que entraran ni salieran vehículos donde yo estaba, y hubo una reacción de la prensa internacional y de los organismos de derechos humanos y tuvieron que soltarme. El vicepresidente de la mesa redonda va a hacer una pregunta al doctor Miguel Hernández. Vicepresidente de la mesa redonda, Miguel Hernández, médico psiquiatra, elegido recientemente esta mañana, electo como vicepresidente de la mesa redonda. Marino Zapete, gracias por esta conferencia tan excelente, para gente inteligente definitivamente. Antes de hacer la pregunta, voy a hacer un ligero comentario, sé que estamos cortos de tiempo. Cuando un médico le amputa una pierna a un paciente, la pierna equivocada, o un médico está operando borracho, aquí en muchos países se sanciona, los colegas lo sancionan, la sociedad lo sanciona y hay mecanismos para sancionarlo.
Cuando un periodista está trabajando arrodillado, a merced de grupos de poder y habla al pueblo erróneamente, sin utilizar la verdad, es equivalente a esto mismo. El Colegio Médico de Periodistas Dominicanos, la filial, ¿qué rol desempeñan en esto? Los otros periodistas, los periodistas serios como usted, ¿qué pueden hacer? ¿No puede compartir un par de soluciones para estos periodistas que mutilan y embriagan la conciencia de los dominicanos y de todo un pueblo? Cuando usted habla de que a un médico que comete una mala práctica, una falta de ética, se le sanciona, supongo que usted está hablando de aquí, porque allá, no, allá el abogado, el médico, el ingeniero que comete una falta de ética es el tipo que está pegado, como se dice allá, porque el sistema está hecho para eso. Entonces, esa es la gente que domina, la gente que se hace influyente. Lo único que el periodismo corrupto es mucho más dañino que el médico corrupto, que un médico corrupto o un médico inepto puede matar al paciente, pero el periodista envenena al colectivo. El ejercicio del periodismo es un vehículo dirigido a un público amplio, diverso, disperso y numeroso. Y cuando usted hace a todo un pueblo que actúe en base a la mentira, usted es un criminal, pero no un criminal que cometió un acto contra una persona, sino contra una sociedad. Eso es una barbaridad. Entonces ocurre que en mi país, lamentablemente, no hay ningún tipo de sanción. Quien les habla a ustedes estudió Derecho y cuando estaba dando mis materias de ontología jurídica y de prácticas jurídicas, lo que debe ser y lo que es, decidí que no sería abogado, porque cuando uno compara lo que debe ser el ejercicio y lo que es en la práctica, entonces ya una persona como yo sabe que no da. Entonces, en el caso del periodismo, no existe un código ético que debe ser impulsado por el Estado. Hay un colegio de periodistas que es un colegio pedigüeño, que lo que hace es pedir pesos, del cual yo no soy miembro, me perdonan ustedes, y el ejercicio ético es individual, porque alguien decida ser ético, pero es una sociedad que está estructurada para que usted vaya contra la ética, de manera que lejos de haber sanciones y de haber programas para llevar a la gente por lo ético, lo que hay es mucho dinero en los gobiernos para pagárselo, para corromper a los periodistas, para que digan la cosa como no es, y no solamente en los gobiernos, sino en los grupos dominantes. Entonces nosotros lo que tenemos la esperanza de cada día es más personas que individualmente decidan hacer un ejercicio ético de la comunicación. Un poco triste, pero creo que nosotros estamos todos aquí y estoy aquí. Significa que hay todavía esperanza. Y cada día nosotros y ustedes vamos a seguir tratando de construir esa esperanza. Muchísimas gracias, señor Zapete. Y quiero decirles que el señor Zapete trajo varias ediciones de sus libros.